Buenos días, mi nombre es el doctor Enrique Cruz Guzmán, soy pediatra intensivista y para continuar con el programa académico, el día de hoy hablaré acerca de la prevención del COVID-19. Estamos por terminar la pandemia, que ha sido el trabajo y el esfuerzo de muchos grupos que han puesto toda su dedicación para frenar esta terrible pandemia, que ha sido muy feroz y que en nuestra historia médica como generación ha dejado una huella que ya no va a poder ser borrada. Muchos de nosotros hemos tenido pérdidas de familiares, de amigos, de compañeros y sin embargo estamos contentos porque se ve ya una posibilidad de que la pandemia pronto termine. Sin embargo, se abre toda una serie de caminos para que nosotros podamos seguir participando de manera muy activa en toda la integración de lo que sería la prevención. Hemos visto durante las primeras etapas, en la primera ola, la segunda ola, sobre todo, cuando no existía la vacuna, escenarios terribles en donde tuvimos que trabajar con equipos interdisciplinarios, con neumólogos, con cardiólogos, con hematólogos, con infectólogos, que nos permitieron apoyar a toda aquella persona que estaba sufriendo por esta móvil mortalidad que presentó la pandemia de COVID-19. Se supo cuál era la característica del proceso inflamatorio ya un poquito tarde. Sin embargo, nosotros tomamos como referencia modelos de procesos inflamatorios ya existentes. ¿Cómo fue lo que es el pulmón de choque? ¿Cómo fue la característica de la lesión cardíaca, la lesión vascular, que en terapia intensiva vemos con regularidad? Hasta llegar a los procesos de sepsis o hasta lo que sería la falla orgánica múltiple. Estamos muy contentos porque se hicieron muchos trabajos relacionados a modelos de vacunas. Y bueno, actualmente existen dos vacunas que son, por decirlo de alguna forma, las más potentes. En determinado momento este tipo de trabajo fue un trabajo ejemplar que se manejó por equipos y que ha permitido empezar a hacer una vacunación masiva, lo cual ha ido frenando la aparición de nuevos brotes, la aparición de cepas más agresivas. Esto se consiguió gracias a que se pudo secuenciar el código genético de lo que es el COVID-19. Asimismo, se determinó cuál era la parte más letal de este germen, que es la proteína Spike, que es la zona donde genera la unión hacia la célula. Se determinó también cuáles son los componentes proteicos de esta proteína que generan más letalidad, pero a su vez que podrían ser utilizados como una parte importante para generar la inmunidad pasiva y la inmunidad adaptativa. Se tienen varios modelos actualmente de vacunas, pero estas vacunas pues comparten muchas de las características que es formar el bloqueo de lo que sería la replicación del virus. Hay vacunas que han demostrado mayor eficiencia, mayor capacidad de protección. Sin embargo, actualmente existe la posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer sean las que probablemente tengan el mayor impacto a nivel global. Cada una tiene una característica diferente de forma en que entra a la célula para empezar a producir la generación de anticuerpos. Sin embargo, las dos han mostrado una capacidad de generar anticuerpos inmunológicos para bloquear la replicación del virus. ¿Qué hemos aprendido del SARS-CoV-2? Vimos que era un germen que se reproducía a una velocidad algorítmica, que tenía que ver mucho la carga viral, que tenía que ver también características del huésped, en este caso, que si era una
cantidad más amplia de receptores para el ingreso del virus, que si tenía un cansancio inmunológico o que si estratégicamente podía provocar el bloqueo de formación de interferones para que de esta manera la replicación fuese más masiva. Encontramos que era más característico en los adultos, que era más potente la infección en pacientes que tenían algún tipo de comorbilidad, como hipertensión, como diabetes, como algún tipo de alteración genética, como pacientes Down, o algún tipo de alteración relacionada a la respuesta inmune. Esto tenía que ver mucho con un desbalance inmunológico, pero tenía a su vez muchas características relacionadas a lo que era la cantidad de receptores que existía en pulmón, que existía en corazón, que existía en todo el nivel arterial. Esto a su vez provocaba una alteración de un proceso inflamatorio que a su vez estaba mediada por citoquinas que se conoció como una tormenta de citoquinas. Esto lo vimos sobre todo en la primera y en la segunda ola, con algunas variantes como fue la alfa beta y como fue la delta, que fue donde la letalidad fue mucho más amplia. ¿Qué se detectó en los niños? En los niños, bueno, por características de maduración, se detectó que pues, el receptor era inmaduro, que estaba localizado en ciertas partes del cuerpo, a nivel intestinal, a nivel faríngeo, pero que no tenía tantos receptores de ingreso a nivel pulmonar ni a nivel cardiovascular. Pero se detectó a su vez que los bebés, los niños podrían tener una respuesta inflamatoria de memoria, que tendría que ver con el proceso de inflamación o una respuesta de infección, inflamación y producción de antígenos. Esos antígenos podrían provocar una respuesta inflamatoria intensa y clasificarse como una respuesta sistémica inflamatoria en la edad pediátrica. Detectamos que había ciertas características en la respuesta inmunológica y que muchas veces estaban combinadas dependiendo de los antecedentes genéticos de cada persona, dependiendo de las características edad, senescencia inmunológica, o bien si tenían alguna comorbilidad que determinara ciertas características de mayor agresividad del proceso inflamatorio. En este caso, se conjugó la respuesta alérgica, la de autoinmunidad, la de sobreinfección bacteriana y la de inflamación. Es probable que en la primera y segunda ola nosotros hayamos visto más procesos de inflamación con detonación de cascada de inflamación o respuesta inmunológica intensa mediada por interleucinas y otros mediadores que se conoció como una tormenta de citoquinas y que a su vez condicionaba linfopenia y lentificación en macrófagos, así como una sobreinfección bacteriana. En esta etapa hemos visto que hay un proceso inflamatorio, esto es, se han generado vacunación en distintos tipos de grupos de edades. Sin embargo, la vacunación de los niños aún está pendiente. Niños menores de 12 años aún, al menos en México, no se han vacunado y esto está condicionando que, bueno, el virus esté haciendo como un estancamiento en este grupo etario. Por eso el proceso inflamatorio se activa, pero como el sistema inmunológico del niño es un poquito más robusto, más joven, tiende a producir un poquito más de actividad de interferones, a veces la respuesta pasa desapercibida. Sin embargo, en algunos pacientes, por cuestiones genéticas, puede detonar la aparición de un proceso inflamatorio detonado por otro tipo de virus. Esto es, hay un proceso infeccioso provocado por el COVID que el organismo lo puede repeler, sin embargo queda activo para producir otro tipo de inflamación. Al ingresar otro tipo de gérmenes, como en este caso podría ser un adenovirus, un Coxsackie, etcétera, puede generar una autoinmunidad a veces de mayor intensidad. No así como fue en la primera y en la segunda ola.
que bueno, en el caso de algunos órganos, como podría ser el pulmón, que fue el órgano que más se afectó, el corazón, o en el caso del hígado, el hígado en la primera y la segunda ola pues no tenía tanta repercusión. Podía haber un incremento en las transaminasas o podría haber datos de incremento en las bilirrubinas, sobre todo porque la cantidad de receptores que existían en los canalículos era más importante que en el hepatocito. Ahora, lo que estamos viendo es una conjugación de inflamación, proceso que tiene que ver con el proceso de inflamación primaria y la generación de autoinmunidad con una generación de superantígenos, que es el caso que probablemente se vislumbre más adelante relacionado a lo de hepatitis en los niños. Los procesos inflamatorios ya en esta etapa de la pandemia ya no son tan intensos como los que nosotros estuvimos viendo en la primera y en la segunda ola. Esos estaban mediados por la generación de cantidades excesivas de interleucina 6, de factores de necrosis tumoral y de todos los mediadores que hacían que el sistema cardiovascular fuera el detonante de un proceso inflamatorio aunado a la hipoxia y que al final provocaba una falla de múltiples órganos. Esto ya no lo estamos viendo y qué bueno. ¿Por qué? Porque en determinado momento pues nos estamos enfrentando a la posibilidad de que el proceso ya es más controlable cuando nosotros tengamos una inmunomodulación más certera. Los modelos antivirales de SARS-CoV-2 en estos momentos están en una fase de investigación. Se están generando a ciertas personas, solamente en ciertos casos específicos, sobre todo a las personas que no han sido vacunadas o a las personas que tienen alguna comorbilidad, como ya lo explicamos anteriormente. Y bueno, en este caso, uno de los antivirales más importantes que está conjugado y que ha sido pues elaborado por el laboratorio Pfizer, ha permitido en determinado momento tener también una gran esperanza para que en determinado momento la pandemia llegue a su fin. Lo que nos toca a nosotros en este momento es generar un proceso de inmunomodulación. La inmunomodulación sabemos que es el proceso de hacer que el sistema inmunológico presente un entrenamiento que permita que el sistema inmune pueda reaccionar de forma más rápida. Esto lo vimos en la primera y en la segunda ola. Había sistemas inmunológicos de pacientes que eran excesivamente reactivos, que liberaban una cantidad de mediadores muy amplia, de que generaba un efecto citopático muy intenso y que provocaba una disminución en la cantidad de células blancas, de linfocitos, de neutrófilos, por lo cual se generaba un proceso de infección que aunado con la hipoxia podría provocar mayor falla en los órganos de los pacientes. En este caso ya estamos con pacientes que han sido vacunados con una vacuna que ha sido efectiva, que genera una inmunidad mayor de un 70%, lo cual nos permite que el proceso, si llegasen a contaminarse, no fuese tan intenso. Por eso, la parte que nos toca ahora a nosotros como médicos es generar todo lo que sería una prevención relacionada a la inmunomodulación, que al final nos daría una fase de protección masiva mientras esperamos la vacunación de la etapa de los niños. Ojalá pronto llegue, ojalá todos los pacientitos de edades menores a 12 años pronto se puedan vacunar. Sin embargo, mientras este proceso llega, tenemos que hacer nuestra labor de capacitar a nuestros pacientes, entrenándolos para decirles cuáles los alimentos que pueden hacer que su inmunidad incremente, cuál es el tipo de fármacos que podría hacer que su sistema inmunológico mejore o el tipo de vitaminas que haría que nuestro sistema inmunológico tenga un mejor desempeño. La inmunomodulación actualmente
es una de las estrategias médicas que podría hacer que la pandemia llegue también a su fin, permitiendo que con la vacunación el sistema inmunológico pueda tener una respuesta más ágil, más fuerte, más duradera de la vacuna. De esta manera, si nosotros entrenamos, capacitamos, educamos al sistema inmunológico, la respuesta va a ser todavía mucho más fuerte cuando ya se llegue la vacunación. Y mientras no llega, el efecto de los inmunomoduladores utilizando polivacunas, inmunomoduladores, como en el caso de algunos fármacos que ya existen, podría en determinado momento hacer que el sistema inmunológico fuese más ágil y pudiera tener una respuesta más moderada. De tal manera que los objetivos principales serían el disminuir el proceso de generación de citoquinas proinflamatorias, disminuir la cantidad de interleucina 10 para generar una homeostasis inmunológica, hacer que nuestras células dendríticas se activen, sean robustas, sean ágiles y también puedan generar la formación de lo que sería su modulación a través de los distintos tipos de células T. Modular la cantidad de TH1, TH17, para que tengamos una cantidad adecuada de lo que serían los interferones y la interleucina 6-7 que protege los procesos inflamatorios. Esto generalmente lo tendríamos que haber manejado desde la primera etapa. Sin embargo, muchas veces estuvimos muy atentos a lo que estaba ocurriendo con el paciente grave, con el paciente que requería oxigenación, ventilación, manejo hídrico. Y sin embargo, el día de hoy podemos nosotros vislumbrar que con la vacunación y con la inmunomodulación podríamos llegar a tener una respuesta mucho mejor. Esperamos que dentro de poco podamos ya decir que tenemos a la vacuna ideal, que tenemos el fármaco antiviral ideal y que tenemos una posibilidad que nuestro sistema inmunológico sea robusto, sea amplio, sea ágil y sea fuerte. Sobre todo en aquellos pacientes que por cuestiones genéticas, por cuestiones de comorbilidad o por cuestiones infecciosas recurrentes hayan tenido esta debilidad. La senescencia no solamente inicia, la senescencia inmunológica no solo inicia en la etapa de los 35 años, sino que se tiene conocimiento que los jóvenes que se llegaron a enfermar y que tuvieron mucha alteración durante la primera y la segunda ola, tenían una característica, que eran pacientes que tenían una senescencia inmunológica más activa. Por eso, nosotros como médicos tenemos que ver qué característica tiene nuestro paciente, cuántas veces se enferma, cuál es la característica inmunológica de alergias, cuál es la característica inflamatoria, si ha tenido algún proceso inflamatorio crónico o bien si ha estado con la antecedente genético de que hay enfermedades que le han condicionado hospitalización. Espero que esta plática les haya apoyado y ayudado y quedo a sus órdenes y muchísimas gracias por su atención.